Ahora veremos lo que es la redacción del resumen del título y otros apartados basándonos siempre en un artículo científico. Comencemos con lo que es el resumen. Lo primero que hay que hacer es revisar cuántas palabras nos permiten las instrucciones para el autor de la revista a la cual queremos mandar para el resumen. Luego no hay que olvidar que no debemos colocar datos que no estén en el cuerpo del artículo dentro del resumen. Es decir, si nosotros colocamos algo en el resumen, eso tiene que ser también en el cuerpo del artículo. Acá, por ejemplo, vemos que en la Revista Peruana de Medicina Experimental y de Salud Pública, el resumen de los artículos originales debe tener como máximo 250 palabras y, en el caso de originales breves, como máximo 150 palabras. El resumen puede ser estructurado o no estructurado. En este caso se presenta un resumen estructurado. ¿Por qué? Porque tiene subtítulos. Los cuatro subtítulos que se presentan en este resumen son, por ejemplo, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Cada uno está pintado de un color diferente. Luego de esto siguen las palabras clave. Los subtítulos que se utilizarán para cada resumen deben estar especificados en las instrucciones para el autor. Vemos aquí que el objetivo es describir la oferta y demanda de campos clínicos para los estudiantes de pregrado de Perú. Luego sigue materiales y métodos, en el cual se dice primero qué tipo de estudio es. Hay resúmenes que no lo ponen, hay resúmenes que sí lo ponen dependiendo de la relevancia. En el caso de este resumen sí lo ponen. Colocan que se realizó un estudio descriptivo. Luego definen ciertas variables. Se consideró como oferta de campos clínicos al total de camas hospitalarias existentes en el Perú. Especifican cómo fue calculada la demanda, cómo fue calculado el número de camas, la cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general tiene que definirse en esta parte el tipo de estudio, la población, las variables principales y cómo fue la recolección de los datos. Luego en la parte de resultados se ponen solamente los principales resultados. Como ven aquí no se cita ninguna tabla y no se cita ninguna referencia bibliográfica. En la parte de conclusiones solamente se pone la conclusión principal. Y palabras clave, también el número de palabras clave tiene que estar en las instrucciones para el autor. En este caso hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Como ven hay palabras clave, pero que están formadas por dos palabras. Por ejemplo, educación médica. Se conoce como una palabra clave, pero está compuesto por dos palabras. Cada palabra clave va separada por un punto y coma, y comienza con mayúscula. Luego dice fuente DEX, que son los descriptores de ciencias de la salud de Vireme. Ahora vamos a ver un ejemplo de un resumen no estructurado. Como ven no hay subtítulos, sin embargo se sigue teniendo las mismas partes. En este caso comienza con una pequeña introducción que va a ser más o menos una justificación del estudio. Dice, las condiciones poco favorables que el médico joven encara durante el SERUMS pueden incrementar el riesgo de enfermedades mentales. Esa es más o menos la justificación del estudio, ¿no? Luego sigue con el objetivo, todo lo que está en amarillo. Luego la metodología, aquí ya no te mencionan qué tipo de estudio es, pero sí te mencionan qué encuesta han aplicado y a quiénes. Luego siguen los resultados, donde mencionan los porcentajes principales. No mencionan, por ejemplo, aquí las frecuencias absolutas, sino solamente los porcentajes. Y por último, la conclusión. En el caso de las palabras clave, vemos que depresión, alcoholismo y trastornos depresivos son las variables principales del estudio. Es por eso que están como variables clave. Médicos son los sujetos del estudio. Y servicios rurales de salud es un tema que se toca dentro del estudio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un resumen estructurado y uno no estructurado. Recordemos que siempre que nosotros mandemos nuestro resumen en español, tenemos que también mandarlo en inglés, puesto que la gran mayoría de las revistas en español publican por lo menos el resumen del artículo en inglés. Así, tenemos que traducir el resumen fielmente del español al inglés. Lo mismo pasa con las palabras clave. Mientras que en español buscamos en DEX, en inglés buscamos en MESH. ¿Cómo es esto? Ahora vamos a ver. Primero tenemos que saber lo que es DEX. DEX son los descriptores en ciencias de la salud, o sea, es un tesauro, o sea, es un diccionario de términos médicos utilizados para investigación. Buscamos en Google DEX como descriptores en ciencias de la salud, entramos al primer link y nos sale la página web. En la página web hacemos clic en consulta al DEX. Esta página nos dice cuáles son los términos indicados para referirnos a cada cosa. Veamos un ejemplo. Yo busco tumor de ovario, sin embargo no encuentro ese término dentro de DEX, que significa que oficialmente para DEX ese término no es válido. Tengo que cambiar de término, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué otro término puede expresar esto que yo quiero poner dentro de mis palabras clave? Pues lo busco como cáncer de ovario y me sale un resultado. En este resultado se me muestra bastante información. Por ejemplo, me dice que el descriptor en español para lo que yo estoy buscando es neoplasias ováricas. O sea, Dex me dice que no está bien que yo hable de cáncer de ovario. Es mejor que yo me refiera a esto como neoplasias ováricas. Luego me da otros términos relacionados que puedo utilizar como palabras clave, aparte de neoplasias ováricas, como los tipos de esas neoplasias u otros términos relacionados. Y por último me sugiere un término en inglés, que es ovarian neoplasms o como se pronuncia.
Es así como yo tengo que buscar cada uno de los términos que voy a colocar en mis palabras clave. Eso es para español. Ahora, ¿qué hago para inglés? Las palabras clave en inglés generalmente van a ser las mismas que en español. Sin embargo, voy a tener que buscarlas en otro diccionario, en otro tesauro, que en este caso es Mesh. Busco en Google Mesh y entro al primer link. Como ven, Mesh está dentro de NSBI y aquí puedo buscar el término que yo necesito. Vemos que según lo que habíamos buscado antes, el término en inglés que me sugería Dex era Ovarian Neoplasms. Así que busco Ovarian Neoplasms en Mesh y me sale como Ovarian Neoplasms. Es decir, este término sí está dentro de Mesh, por tanto es un término que puedo usar como una palabra clave en inglés. Acá también me dan otra información que puedo leer para extraer más palabras clave. Es así que, para resumir, las palabras clave en español y en inglés tienen que ser las mismas. Sin embargo, tengo que buscar las de español en Dex y las de inglés en Mesh. Al final de poner todas mis palabras clave en español, tengo que poner que la fuente fue Dex de Vireme y luego de enumerar todas mis palabras clave en inglés o keywords, tengo que poner que el source fue Mesh. Ahora pasamos a lo que es título. En el título tenemos varias características. Primero que no tiene que ser ni muy corto ni muy largo, debe dar a conocer la conclusión principal del estudio y debe sobre todo atraer a los lectores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los lectores nos van a buscar por internet. Y por internet, con cualquier buscador solamente van a acceder muchas veces a leer nuestro título. Y en base al título van a decidir si van a seguir leyendo nuestro artículo o van a pasar y van a buscar otro artículo. Es muy probable que algunos investigadores, políticos, quieran saber lo que nosotros estamos publicando. Sin embargo, si nuestro título resulta muy confuso o muy largo o no está de acuerdo a nuestra conclusión principal, puede que se lo pasen. Entonces, cuando alguien busca información en internet, solamente ve los títulos. No puede ver ninguna gráfica, ninguna figura, ni nada más que lo pueda ayudar. He ahí la importancia del título. Tenemos que saber que el título tiene que ver mucho con los objetivos, y los objetivos con los resultados principales. Los resultados principales son los que se discuten y son la base para la conclusión. Y a su vez, la conclusión tiene que mostrarse o reflejarse en el título. Lo primero que debemos saber del título es que la longitud tiene que ser moderada, ni muy corto ni muy largo. Por ejemplo, un título que diga solamente prevalencia de Bruselas es muy corto y no es muy específico. No te dice dónde, cuándo, ni cómo ha sido medido, ni otras características del estudio. Sin embargo, otro título que diga, por ejemplo, sobre una adición al método de investigación microscópica mediante una forma nueva de producir contrastes de color entre un objeto y su entorno o entre partes concretas del mismo objeto, es tal vez un título demasiado específico, que ya te está contando esta parte de la metodología dentro del título. Entonces lo que nosotros buscamos es que el título no sea ni muy corto ni muy largo, sino tener un balance. Si es muy corto, el lector no va a saber lo que contiene nuestro artículo, y si es muy largo, el lector no lo va a leer todo. Otra cuestión es esta, por ejemplo, tenemos un título que diga Estudio de la depresión mayor en embarazadas atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. La primera parte, estudio de la, es algo que podría quitarse. Y así el título quedaría como Depresión mayor en embarazadas atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. Otro ejemplo, dice nivel de asociación entre antecedentes de violencia familiar y somatización entre los hospitales del Perú. También hay algo que se puede quitar aquí, ¿no? Es nivel D. Entonces, si le quitamos eso, el título no pierde nada, porque sería asociación entre antecedentes de violencia familiar y somatización entre los hospitales del Perú, que es un título que se entiende bastante bien. Si es que hay un texto dentro del título que no está contribuyendo en nada, es mejor quitarlo. Entonces, hay que ver que hay formas para manifestar los títulos. Y como les dije antes, nuestro título tiene que seducir. Nuestro título tiene que llamar a que el lector lea el resto del artículo. O sea, debe ser un título interesante. Nuestro artículo tiene que ser interesante desde el título. Para eso, primero tenemos los títulos descriptivos, ¿no? Veamos con el primero. ¿Qué dice? Sobrepeso y obesidad en indígenas nahuas de Ixtaxoquitlán, Veracruz, México. Está diciendo cuáles son las variables principales, que son sobrepeso y obesidad. Está diciendo cuál es la población de indígenas nahuas. Está diciendo dónde lo va a hacer, en Veracruz, México. Entonces, esos títulos descriptivos generalmente te dicen cuáles son las variables principales, la población y contextualizan dónde o cuándo, ¿no? Veamos el siguiente, ¿no? Automedicación, que es la variable principal, en gestantes que acuden al Instituto Nacional Materno Perinatal, que es la población, en Perú 2011, ¿no? Luego sigamos con el otro ejemplo, asociación entre parasitosis y asma. La variable es esta, la asociación entre parasitosis y asma. Todo eso. Luego dice, ¿en qué población? En niños, ¿de dónde? De Lima, Perú. Todos estos son títulos descriptivos, que presentan adecuadamente un estudio. Luego veamos los títulos descriptivos que están separados por dos puntos. Por ejemplo, lesiones medulares no traumáticas, dos puntos. Etiología, demografía y clínica. El tema grande, el tema general es de lesiones medulares no traumáticas. Sin embargo, ¿qué parte dentro de este tema voy a tocar en mi artículo?
Después voy a tratar sobre su etiología, su demografía y su clínica. El siguiente ejemplo, detección de tuberculosis en el servicio de emergencia. Ese es el problema grande. Sin embargo, en mi artículo voy a tratar utilidad de la segunda baciloscopía realizada el mismo día. De esta manera puedo enmarcar mejor mi tema, dado que estoy manifestando cuál es el tema grande y qué es lo que yo voy a tocar. Otro tipo de títulos, los que revelan la conclusión. Por ejemplo, alta prevalencia de depresión en médicos economistas. Ya con este título estoy diciendo cuál ha sido el hallazgo principal de mi estudio, que la prevalencia de depresión fue alta. Otro ejemplo, el consumo de probióticos ayuda a la erradicación de H. pylori. Con eso ya estoy dando a conocer cuál ha sido la conclusión principal y eso tal vez llame más a los lectores quienes justo están buscando información sobre este tema. Por último vamos a ver los títulos interrogativos, que son aquellos que plantean la hipótesis o la principal pregunta de investigación de nuestro estudio. Por ejemplo dice, ¿existe asociación entre el uso de maquillaje y el cáncer? Se supone que nuestro estudio intenta responder esa pregunta. Entonces nuestro título busca plantearle esta pregunta al lector para que se interese y lo lea. Otro ejemplo de un título interrogativo, ¿cuáles son las principales causas de muerte materna en el Perú? Una vez terminado la sección de resumen y título, vamos a ver lo que es autoría. Para cualquier revista científica, la autoría se basa en 3 puntos que deben cumplir todos los autores. Es decir, todos los que van como autores en un artículo deben cumplir con estos 3. No pueden cumplir solamente con 2 o con 1. El primer punto es que el autor debe brindar aportaciones importantes a la idea y al diseño del estudio, o a la recogida de datos, o al análisis e interpretación de los datos. Es decir, si uno de los autores ha sido el que ha generado la idea de investigación, ya estaría cumpliendo con este punto. Puede que uno de los autores no haya generado la idea, sino que haya apoyado o haya hecho el análisis de los datos. Entonces también está considerado. O puede que otro no haya ni generado la idea ni haya hecho el análisis de los datos, simplemente haya recolectado la información, también se considera aquí. El segundo punto es que el autor debe participar en la redacción del borrador del artículo o la revisión crítica de su contenido intelectual sustancial. Si es que el autor ni ha redactado el artículo ni ha dado una revisión crítica, entonces no estaría cumpliendo con esto y no sería autor. Y el tercer punto es que el autor haya dado su aprobación final para la versión que va a publicarse. Si un autor no da su aprobación, obviamente no va a ser considerado dentro de los autores. Entonces, como dije, los autores deben cumplir con estas 3 condiciones. El resto de los colaboradores serán mencionados en la sección de agradecimientos. Ya no irían como autores, sino bajan esta sección. Otras cuestiones que tienes que mencionar en todo artículo científico son las siguientes. Primero, si el artículo fue presentado o expuesto en algún evento. Por ejemplo, pones, el presente estudio participó en el 25º Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina. Así ya estás dando a conocer que tal vez fue publicado en el libro de resúmenes de ese congreso. Esto debe de incluirse siempre cuando uno envía los artículos. Luego tienes que mencionar también siempre el financiamiento. Por ejemplo, puedes poner, el presente estudio fue autofinanciado con los autores, lo cual pasa lamentablemente en la gran mayoría de los casos, ¿no? Que los autores mismos financian sus propios estudios. De lo contrario, puedes poner, el presente estudio contó con el apoyo económico de la Universidad de San Martín de Porres, o estudio financiado por el proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia. También tienes que mencionar los agradecimientos. Hay varias formas para mencionar los agradecimientos. Por ejemplo, esa es una que encontré en un artículo que dice a los doctores A, B y C, pones su cargo y pones por qué, ¿no? Por su apoyo, por haber participado en la redacción, por haber dado una revisión crítica, por haber aportado en la idea de la concepción del estudio, etcétera. Sin embargo, si una de esas personas ha cumplido con todos los criterios de autoría, tiene que pasar a ser un autor. Otra sección que no debe faltar en los artículos es la parte de conflictos de interés, que representan posibles conflictos de los autores con los resultados. Es decir, que a los autores de una u otra manera les puede beneficiar que los resultados de su investigación se inclinen para un lado. Aunque uno es consciente de que no ha falsificado ni ha manipulado de ninguna manera los resultados, tiene que poner los posibles conflictos de interés. Si es que uno no tiene ningún conflicto de interés, pone por ejemplo, los autores declaran no tener conflictos de interés en la publicación de este artículo. Las opiniones y juicios vertidos en este escrito corresponden a la opinión de sus propios autores y no representa la posición de las instituciones a las que pertenecen. Si hay algún conflicto puedes poner, actualmente ATR, que son las iniciales de uno de los autores, es financiado por la farmacéutica X, que no tuvo influencia en el diseño y ejecución del estudio. Puede que el estudio trate sobre las bondades de cierto fármaco, pero sin embargo haya sido financiado por una farmacéutica que justo vende ese fármaco. Entonces cualquiera podría creer que hay cierto conflicto de intereses, que puede haber intereses de promedio. Sin embargo, si uno ya pone y manifiesta en el artículo todos los posibles conflictos de interés, ya no hay nadie que te pueda decir nada. Por último, el autor corresponsal.
El autor corresponsal es el autor principal, digamos, del estudio, con quien se va a comunicar la revista, para hacer llegar las correcciones y la decisión final sobre la publicación o no del estudio. Además, el nombre y ciertos datos del autor corresponsal van a ser publicados junto con el artículo, para que cualquier persona que quiera contactarse con uno de los autores del artículo se contacte con el autor corresponsal. Muchas veces alguien quiere replicar tu estudio, quiere saber detalles sobre el mismo y puede contactar contigo. En este caso se pone por lo menos cuatro datos sobre el autor corresponsal: el nombre completo, la dirección completa, los teléfonos y el correo electrónico. Y bueno, con eso terminamos este video. Espero que les haya sido útil.